Muy buenas tardes, nosotros vamos a exponer los 5 escenarios que Dell presenta en su informe para el año 2050. El primer escenario lo va a exponer nuestro compañero José Luis Charre, el segundo Nelson Fernando Buitrago, el personaje que les habla, el tercero es Sandra Barrios, el cuarto Sebastián Giraldo y por último Edgar Ararat explicará el quinto escenario. Vamos a analizar el primer escenario, que se llama economía desenfrenada. ¿Qué sucede con esta economía desenfrenada? Que está caracterizada principalmente por el materialismo. Este materialismo se caracteriza porque las personas tienen un consumo sin control, es decir, que esto ha ocasionado que la demanda se aumente. Al aumentarse esta demanda, la producción ha sufrido un crecimiento bastante grande. Para poder aumentar esta producción, se aumentó en gran medida la extracción de recursos naturales, lo cual llevó a la disminución, a la escasez de los recursos naturales. Sin embargo, este aumento de la producción no logra satisfacer esta demanda, por lo cual los ingenieros industriales del 2050 pensaron que reciclar era una de las actividades claves para poder satisfacer esta demanda. Y no pensaron en esta actividad para poder ayudar al medio ambiente, sino que parece que en este escenario lo que más importa es lograr aumentar esta economía desenfrenada, lograr que la economía se aumente. Ahora bien, esta escasez de los recursos naturales plantea un nuevo reto para los ingenieros industriales del 2050. ¿Qué sucede? Que al ser estos recursos naturales cada vez más escasos por la gran extracción de recursos, los ingenieros van a tener que buscar formas de que estos recursos puedan utilizarlos más eficientemente y poder buscar otras alternativas para poder satisfacer esta demanda. Otra implicación de este aumento de la producción es que se aumentan los desechos que producen las empresas por las altas producciones, y estos desechos generan más contaminación. Esta escasez de estos recursos y este aumento en la contaminación va a generar un aumento en el calentamiento global que va a desembocar en desastres naturales mucho más frecuentes. En otro aspecto, esta economía desenfrenada da oportunidades a las microempresas y también a las economías emergentes para que puedan participar en este mercado global, lo cual disminuye la diferencia que existe entre las clases sociales. Es decir, que la mayoría de la población se va a ubicar en clase media. Como estas economías emergentes van a empezar a aportar en esta economía global, se van a aumentar las relaciones internacionales debido a que se aumenta la mayoría de países que participan en dicha economía. Como por ejemplo África, que antes no estaba integrado en esta economía mundial y ahora hace parte de la economía. Como van a haber más países que integran esta economía mundial, el transporte de mercancías en largos viajes se va a aumentar y por consiguiente se va a aumentar el precio del combustible. Ahora aquí tenemos un problema, ya que estos transportes van a ser afectados por esos desastres naturales, dado que todas las rutas que se generen no podemos predecir si va a haber un tornado o algún tipo de desastre natural que nos impida este transporte, además que afecte las cadenas productivas. Entonces, ¿qué va a pasar en el 2050? Los ingenieros tienen que pensar en soluciones para que estos desastres naturales, disminuir el impacto de estos desastres naturales en estas cadenas productivas, además de buscar nuevas rutas, como por ejemplo las rutas árticas, que cada vez son más navegables, para poder transportar esta mercancía sin que estos desastres naturales estén afectando. Bueno, el segundo escenario se llama la mega eficiencias en megaciudades. El primer aspecto que vamos a ver son las megaciudades. Aquí se está dejando atrás lo rural y los discapacitados van a tener muchas mejores cualidades, ya que las estructuras van a ser mucho más avanzadas y estos no van a tener ningún problema de movilidad. Entre lo rural y las civilizaciones avanzadas se van a ver mucho más diferentes, y aquí va a empezar un cambio de migraciones de lo rural hasta lo avanzado. Entonces las personas en el campo pues van a ser mucho menores de lo que pues serían hoy en día. Como están las ciudades avanzadas, se llega a la automatización. Aquí se pueden haber dos aspectos. Uno es que el empleo va a disminuir, ya que todo va a ser por medio de robots, entonces pues ya no habría empleo. Y la otra razón positiva
es que va a existir una mejor calidad de vida, ya que los médicos van a tener sensores sobre sus pacientes para estar más pendientes de ellos y cosas así por el estilo. El otro aspecto que vamos a ver es que las exportaciones y las importaciones van a ser mucho más fáciles. Eso tiene una relación muy íntima con el primer escenario, que decía que las relaciones internas van a ser mucho mayores y que los numerosos países, tales como países en África, en América Latina y en Asia, van a tener mucha mayor economía y es ahí donde la economía global va a tener su gran auge. El otro aspecto son las megaestructuras. Aquí va a tener un problema los antiguos edificios, ya que los servicios públicos no van a ser suficientes para las personas, ya que en estas ciudades van a ser de un gran tamaño. Entonces, pues como quien dice, el alcantarillado que tenemos hoy en día no va a ser suficiente para esa época. También en las megaestructuras el libro rescata que vamos a tener mucho transporte. El transporte va a ser mucho más limpio, ya que van a aplicar sanciones para manejar el carbón y los fósiles. También va a existir una regulación ambiental. Aquí esta dice que los desechos del CO2 van a disminuir en un 80%, y con esta disminución va a existir una mejor calidad de vida. El rol del ingeniero industrial para esta escena va a ser muy destacado porque va a existir la desmaterialización, que es que van a existir muy pocos recursos, pero aún así va a seguir existiendo mucho consumismo. Entonces aquí es como ahorrar mucha materia prima y pues con menos materia prima fabricar más productos terminados. El tercer escenario, llamado estilos de vida personalizado, habla básicamente sobre tres tipos de desarrollo: un desarrollo social, uno tecnológico y uno en las perspectivas comerciales. Con base al desarrollo social se ve un incremento en la autosuficiencia de las personas y mayor diversidad. En el ámbito tecnológico va a haber la creación de las impresoras 3D, en la cual las personas van a poder hacer la creación de sus diseños propios y van a pasar de ser consumidores a productores. En el desarrollo tecnológico también va a haber una mejora en las redes, ya que en las perspectivas comerciales va a haber una economía mucho más regionalizada, en donde va a haber estructuras en las cuales se desarrollarán cada material para las impresoras 3D y sistemas de energía descentralizados. Esto va a ir en contra de la producción en masa y los bienes uniformes. También en las perspectivas comerciales va a haber un incremento en el reciclaje, ya que va a haber muchos suministros renovables para la creación de productos en las impresoras 3D. Ingenieros industriales en el 2050 va a ser la disminución del transporte de bienes y mayor administración de la información, ya que al disminuir el transporte de los bienes, todos los diseños y construcción para las impresoras 3D van a ser manejadas a través del Internet. La cuarta perspectiva que nos presenta el estudio de DHL para el mundo en el año 2050 es el proteccionismo paralizante, el cual puede llegar a ser un escenario aterrador. Esta perspectiva puede verse relacionada en gran medida tanto con los modelos de negocio como con los problemas ambientales y de consumo. En este escenario se impone el nacionalismo, más exactamente en un tono excesivo, lo cual da pie a que se instauren barreras proteccionistas en casi todo el mundo. Así pues, ocurre un revertimiento a la globalización, proceso por el cual hoy en día la gran mayoría de países luchan. Ocurre que el comercio se torna regionalista, lo cual quiere decir que todo se mueve en una misma región. Ya.
incluidas las cadenas de abastecimiento, las cuales se ven reducidas cada vez más. Todo esto generado en gran parte por las dificultades económicas del momento. Considerable en el comercio gracias a las barreras proteccionistas. Esto se convierte en una política casi global en la que los intercambios de recursos solo ocurren en muy pocas ocasiones, ya que todo, como lo dije anteriormente, se mueve en una sola región. El otro aspecto importante en el cuarto escenario, además del nacionalismo excesivo, es la escasez de recursos, lo cual se agrava cada vez más con el gran consumo por parte de la gran cantidad de personas que habitaran la Tierra en ese momento, en el año 2050. A pesar de que en los países industrializados el ingreso de las personas disminuirá y en el resto del mundo mejorará un poco. Ya. Así pues, la escasez de recursos se convertirá en uno de los principales problemas internacionales, lo cual generará que los países se enfoquen en este problema y no pongan ningún esfuerzo en los problemas ambientales que para ese momento van a estar muy avanzados, tales como la emisión de gases de efecto invernadero, los cuales afectan considerablemente el cambio climático. El quinto informe de DHL nos presenta la resiliencia global y adaptación local. Esta resiliencia se ve debido al cambio climático, que va a estar denotado por un aumento en la temperatura 2 o 3 grados centígrados. Ese aumento en la temperatura trae consigo catástrofes. Estas catástrofes son como temblores, tornados, tsunamis, que son prácticamente impredecibles. Esto también a su vez lleva a un cambio en las cadenas de producción, es decir, son cadenas inestables, pero estas a su vez tienen que ser adaptadas a cualquier situación que surja emergentemente. Este cambio climático también trae consigo un cambio en infraestructura y en la economía. En economía, debido a que muchas ciudades han desaparecido debido al aumento del mar y han surgido nuevas ciudades. También la economía es afectada por el precio de la energía. El precio de la energía es muy barato y estable. Eso trae consigo un alto consumo y una automatización. La automatización trae consigo software interconectados e inteligentes. Ahora bien, el cambio climático también trae un cambio en la infraestructura. La infraestructura en cuanto a transporte, seguridad y edificios y hogares. En cuanto a transporte, debido a que el clima va a ser prácticamente impredecible y se tiene que buscar nuevas formas de llevar materia prima. Un cambio en seguridad en los software que están intercomunicados, ya que estos software deben de estar adaptados y deben tener reacciones frente a cualquier cambio que surja. Es decir, si hay un terremoto o una catástrofe inesperada, el software, como van a estar intercomunicados, debe ser capaz de tomar una solución más viable para poder cumplir con el pedido. También en infraestructura de edificios y hogares, debido a que los edificios y los hogares van a estar construidos con materias primas que van a tener una vida útil más larga. Y también en los hogares van a haber cambios en el estilo de vida, ya que el agua potable va a ser escasa y cada hogar va a tener una mini planta de tratamiento para poder que el agua sea consumible. Esto también consigo va a traer un cambio en la conciencia de reciclaje, debido a que el espacio es reducido, entonces es más difícil la obtención de materias primas. En cuanto a las tierras, como el espacio es reducido, entonces va a haber un choque entre estos dos factores. En
cuanto a la agricultura, también va a haber una problemática que es frente a qué porcentaje de la agricultura se va a utilizar en biocombustibles y qué porcentaje se va a utilizar para el consumo humano. Pero para esto van a haber políticas públicas que controlarán esto. También la economía se ve afectada o sufre un cambio en cuanto al almacenamiento, debido a que el cambio climático es impredecible. Entonces van a tener que surgir cambios, almacenamientos cerca de las fábricas de producción. Bueno, ahora en este cuadro vamos a presentar las relaciones que encontramos a lo largo de los 5 escenarios. Nosotros lo dividimos en 4 factores principales que los llamamos como medio ambiente, tecnología, economía y transporte, dado que en cada escenario manejan estos temas. Primero vamos a ver el medio ambiente. El medio ambiente en el primer escenario, tanto como en el 4, podemos ver que es un tema que se dejó aparte y se empezó a causar mucha contaminación. Por eso este tema se ha deteriorado mucho en estos aspectos. Sin embargo, en este escenario 2 podemos ver cómo subió, porque este es un escenario en el que el pensamiento ecológico es un pensamiento que se cultiva bastante. Aparte, en este escenario se dan cuenta que es una de las soluciones para no destruir el mismo, pues, donde están viviendo. En este escenario 3, ¿qué sucede? Que llegan las impresoras 3D. ¿Qué sucede con estas impresoras 3D? Que se descubren que mediante el reciclaje pueden conseguir materiales renovables para poder seguir fabricando sus propios productos, ya que pasan de ser consumidores a ser ellos mismos los productores. Y en este último escenario, la producción es bien automatizada, lo que quiere decir que no influye en gran medida en la contaminación del medio ambiente. En el ámbito de la tecnología vemos que también en el 1 y en el 4 tienen un decrecimiento. El decrecimiento en el 1 es como ellos se preocupan es por producir, el medio ambiente y la tecnología lo dejan atrás. En el 4, como los países se han regionalizado, entonces hay como un estancamiento y el conocimiento no puede fluir entre como las diferentes regiones. En el 2 y en el 3 vemos que tienen una alta influencia en la tecnología. En el 2 es porque pues ya tienen megaestructuras, todo se ve muy futurista, ya que para los discapacitados hay buena fluidez, tienen sensores, entre muchas cosas. En el tercero, pues como ya tienen las impresoras 3D, pues ya pues es como quien dice un gran avance. En el quinto escenario es porque pues ellos han creado unos nuevos materiales en los cuales las casas, las carreteras, los edificios se hacen mucho más duraderos a través del tiempo. Podemos ver cómo se relaciona la economía en estos diferentes escenarios. Por ejemplo, en el escenario 1 tenemos una economía desenfrenada, o sea, que se consume sin control, caracterizada por el materialismo, por lo cual la economía se elevó bastante. Luego también tenemos este escenario 2, en el que a pesar de la automatización se les garantiza un mínimo de vida con un salario, por lo cual pues no crece tanto la economía, pero está creciendo. También tenemos luego en este escenario 3 que la economía baja un poco. ¿Por qué? Porque salen las impresoras 3D. ¿Qué sucede con estas impresoras 3D? Que ya se deja de producir en masa, cada uno, pues como ya dije, pasa de ser consumidor a convertirse en un productor. En este escenario 4 decae bastante la economía porque es demasiado regionalizado. ¿Qué sucede si es demasiado regionalizado? Que está estancando la economía y además hay mucha escasez de recursos en este escenario. Por último tenemos este escenario 5. En el escenario 5 se mantiene estable la economía. ¿Por qué? Porque está automatizado, y tras de eso es una economía regionalizada lo que mantiene estable la economía en este escenario. En el transporte vemos que en el escenario 1 y en el escenario 2, como tenían los mismos enfoques de que los países de América Latina, África y Asia están surgiendo económicamente, entonces pues el incremento de transporte globalmente pues obviamente también tendría que incrementar. En el tercero, como ya están las impresoras 3D, pues ya no existía como un transporte de material táctil, sino que era por información. En el cuarto era como existía la escasez de recursos y las regiones pues eran pequeñas, no permitían la fuga de los recursos. Y en el quinto, como estaban los cambios climáticos, se hacía muy difícil
el transporte de las materias.